Gracias, señor presidente. El saludo especial para la doctora María Fernanda, nuestra ministra de Educación, al señor rector de la Universidad Nacional y su equipo, y muy especialmente también a los estudiantes que en la mañana de hoy nos acompañan en el debate y el inicio del trámite de este proyecto de ley en el Congreso de la República. Aquí hemos apoyado, colegas, como ustedes lo saben, el trámite de un buen número de estampillas, fundamentalmente en los temas de salud y educación. Aquí estuve yo en el año 2009, cuando pertenecía a la Comisión Cuarta, tramitando y liderando el proyecto de ley, hoy Ley de la República, mediante el cual se estableció la estampilla para la Universidad de la Amazonia, que es la universidad de mayor presencia en los departamentos de la Amazonia colombiana. Y hemos tenido que recurrir al tema de las estampillas, porque los recursos del presupuesto general de la Nación han sido insuficientes para garantizar el cubrimiento de una buena parte de las necesidades de cobertura y de mejoramiento de la calidad de las universidades públicas en nuestro país. En el día de ayer, como miembro también de la subcomisión para el estudio de esta estampilla, nos reunimos con el señor rector de la Universidad Nacional y avanzamos en la definición de algunos temas que generaron inquietudes en el debate anterior, señor presidente. Yo, por ejemplo, expresaba la inquietud sobre la existencia de varias estampillas en algunas universidades y lo que podría suceder con la creación de esta nueva estampilla. Por eso se tomó la decisión de presentar la propuesta a consideración de esta comisión para que la estampilla pues trate o vaya a llevar recursos no solamente a la Universidad Nacional, sino a las demás universidades públicas del país. Pero igualmente entendiendo la urgencia de la necesidad de recursos por parte de la Universidad Nacional, que ha sido bien expuesta por el señor rector y los miembros de su equipo, pues se ha establecido en primer lugar durante los primeros 5 años que la mayor parte de esos recursos vayan con destino a la Universidad Nacional, cuya infraestructura física amenaza en estos momentos un grave deterioro por la falta de destinación de recursos en las décadas anteriores para el mantenimiento de su infraestructura. Pero ayer proponíamos en esa comisión que no era técnicamente viable que se definieran unos porcentajes para la inversión de los recursos de las estampillas, porque hoy o mañana o en estos 2 o 3 o 4 años iniciales, pues la prioridad de la Universidad Nacional puede ser, como efectivamente lo es, la inversión en recursos de infraestructura, pero esas prioridades pueden ir cambiando con el transcurso de los años. En 5, 6 o 7 años es probable que ya la prioridad de la Universidad Nacional no sea la infraestructura, sino otros temas, la cobertura, la investigación, y por eso no es técnico que se establecieran unos porcentajes, porque si en algún momento decidiéramos o los requerimientos fueran otros, pues tendríamos que recurrir nuevamente al trámite de un proyecto de ley para modificar esos porcentajes. Esa propuesta fue acogida por la subcomisión y por eso hoy llega también como propuesta al trámite de este primer debate. El Consejo Superior lógicamente definirá con el señor rector cuáles son las prioridades en cada una de las universidades. Esta estampilla entonces ya con esta decisión entrará a cubrir y beneficiar a todas las universidades públicas del país. Aquí vamos a tener, señora ministra, que llegar a un acuerdo con usted sobre la distribución de ese 30% en los primeros 5 años y posteriormente el 70% entre las universidades públicas del país. Ayer se proponían y se presentaban diversas iniciativas, como por ejemplo distribuir estos recursos de conformidad con el número de estudiantes de estratos 1, 2 y 3, pero hay otras propuestas
que esperamos que con usted se puedan definir. El proyecto de ley lógicamente inicia su trámite con este primer debate que esperamos que en el día de hoy, en el seno de esta comisión, con la voto positivo de la inmensa mayoría de sus integrantes, le demos a esta iniciativa. Aquí han surgido ya diversas inquietudes, de eso se tratan los proyectos de ley. Muy seguramente este proyecto será enriquecido, mejorado en el transcurso de los siguientes debates para la plenaria de la Cámara de Representantes, pero también en los dos debates que tendrá que surgir en el honorable Senado de la República. Ya lo han dicho mis colegas, esta mañana les cuento a los integrantes de esta comisión por las redes sociales, como ustedes lo dicen, que nos están pues insistiendo bastante, nos llegan todos los días, me imagino que en su mayoría son los jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional. Alguien nos preguntaba, ¿qué es lo que ha hecho el Congreso por la educación superior? ¿Qué viene haciendo el Congreso por la educación? Y nos decían, señor representante, ¿qué ha hecho usted por la educación? Pues es bueno insistir aquí, le voy a mencionar algunas cosas de los últimos meses para no hacerme tan extenso en este debate y además por respeto a los colegas que están pendientes de intervenir. El año pasado aprobamos en este Congreso de la República, y aquí aclaramos, por iniciativa del Congreso, la ley que establece cero interés real para los créditos del ICETEX, con el cual se van a beneficiar miles de estudiantes de la educación superior en este país. Inclusive con la condonación de un 25% de esos recursos, si logran terminar totalmente los estudios en esas entidades de educación superior, y del 100% para aquellos estudiantes con los mejores puntajes del ECAES. Esa, una iniciativa que surgió por iniciativa del Congreso de la República. O igualmente, los 100.000 millones, ministra, adicionales en el presupuesto general de la Nación, también aprobados por este Congreso a finales del año anterior, para mejorar también los recursos de las universidades públicas. O ese punto adicional del CRE en la reforma tributaria, sobre el trámite de la cual recibimos muchísimos truenos y centellas también en las redes sociales por su aprobación en el Congreso. Un punto de CRE que equivale a alrededor de 1.2 billones de pesos, el 40% de esos recursos durante 3 años, es decir, cerca de 500.000 millones de pesos anuales, serán con destino a la educación superior, o sea, alrededor de 1.5 billones en los próximos 3 años, por, señores estudiantes y quienes nos están observando, fundamentalmente por iniciativa del Congreso de la República, lógicamente, finalmente con un acuerdo con el señor ministro de Hacienda, sobre el cual exploramos diversas probabilidades, hablamos hasta de un punto del tema de las cajas de compensación familiar, hablamos de otras propuestas y llegamos finalmente a ese punto adicional del CRE, el 40% de esos recursos con destino a la educación superior, pero igualmente el resto para salud, que es otro reclamo permanente y sobre el cual pues habrá otros debates, y para el sector agropecuario. Y además, las estampillas, claro que sí, que se han tramitado aquí en este Congreso, y por eso ahora le hemos dado prioridad. Aquí cursan actualmente alrededor de 6 o 7 estampillas en discusión en esta comisión. Hemos decidido todos los miembros de esta comisión darle prioridad al tema de la estampilla de la Universidad Nacional, que ahora será la estampilla de las universidades públicas en el país. Y como aquí lo mencionó nuestro colega Libardo Taborda, los recursos de ciencia, tecnología, innovación y educación, el 10% de las regalías. Señora ministra, en el caso, por ejemplo, del departamento de Caquetá, hubo un excedente de alrededor de 20.000 millones de esos recursos por falta de proyectos, de trámite de los mismos en el OCAT respectivo. Afortunadamente esos recursos no tienen tantas dificultades como los del presupuesto general de la Nación, y pasan para la siguiente vigencia fiscal como la de este año en esos recursos. Amigos y señora ministra, nosotros tenemos un propósito, digo nosotros porque fue aprobado
en el Plan Nacional de Desarrollo, aumentar la cobertura de la educación superior al 50% al final de este gobierno, al 7 de agosto del 2014. Se ha venido avanzando, ya superamos el 40% de manera importante en muchas regiones del país, pero usted lo sabe porque yo se lo he dicho en muchos debates. Nosotros esperamos que ese 50% no sea solamente en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla o Bucaramanga, con el perdón aquí de los colegas congresistas de esas regiones del país, porque así como en el país actualmente la cobertura supera un poco el 40%, en nuestras regiones, en el caso del Caquetá, apenas está, señora ministra, en alrededor del 20%, y no sacamos mucho si decimos llegamos al 50% con la participación de las capitales superando ampliamente ese margen, pero como aquí lo han expresado muchos colegas en otras regiones del país que son precisamente las de menor desarrollo, esa cobertura apenas alcanza la mitad de la cobertura de otras regiones del país. Por eso debe hacerse un gran esfuerzo, señora ministra, en la ampliación de esa cobertura en las regiones donde están muy por debajo de la media nacional. Por eso esperamos que ese 30% inicial que irá con destino a las otras universidades públicas diferentes a la Universidad Nacional, pues vaya fundamentalmente con destino a aquellas regiones que están muy por debajo de la media nacional. Y quiero finalmente, señor presidente, la señora ministra sabe, estamos viviendo una situación muy difícil en el departamento del Caquetá actualmente, con paros, presencia de campesinos de diversos municipios del Caquetá en nuestra capital, en la ciudad de Florencia. La semana pasada hizo presencia una comisión enviada por usted, presidida por la señora viceministra. El próximo jueves igualmente esperamos la presencia de esa comisión, también con la viceministra. Ojalá pudiera usted, señora ministra, hacer presencia. Necesitamos una respuesta definitiva a esta inquietud. El gobierno departamental viene haciendo unos esfuerzos, pero lo que se conoce es que muchos estudiantes se están quedando por fuera del sistema educativo y esperamos que a la mayor brevedad haya una solución. Yo espero, señora ministra, que no quiero lógicamente este debate se le quiere la estampilla, que al término de este debate me regale unos minutos para que dialoguemos sobre ese tema específico del departamento del Caquetá, que ha generado incluso problemas de orden público. Usted lo sabe, ayer hubo un número de disturbios que necesitamos que haya una solución. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor Serrano.